Buen día. Continuando con la explicación de ejercicios de estados financieros con datos incompletos, ubiqué uno pequeño pero que nos permitirá de alguna manera repasar los aspectos básicos para la elaboración de un estado de resultados. En primer lugar, como lo he mencionado en anteriores videos, necesitamos la información de el estado de situación financiera, tanto el saldo inicial como final del periodo que estamos integrando. Como segunda fuente de información, tendríamos lo que es el movimiento de caja y bancos, donde vamos a encontrar los ingresos y egresos y de alguna manera pues tendríamos ahí información en los ingresos de ventas en efectivo, de cobro de clientes, de que recibamos el pago de intereses, etcétera. Y en las salidas, generalmente egresos por compras al contado, por pago a proveedores, pago de intereses, etcétera. Y la información adicional que ubiquemos dentro de la empresa. En este caso, pues tenemos que se cancelaron cuentas incobrables por 500 quetzales y que se aprovecharon bonificaciones sobre compras por valor de 280 quetzales. Vamos a comenzar con el orden que hemos conversado en el sentido de que en primer lugar vamos a integrar lo que son las ventas. El orden que generalmente utilizamos para las principales integraciones es el esquema en el estado de resultados, ventas, costo de ventas, y a partir de ahí pues comenzamos a ubicar los diferentes gastos que encontremos. En primer lugar, el ejercicio nos plantea balances al 2012 y 2013, donde tenemos cuentas de activo y cuentas de pasivo. Cuando vemos este ejercicio, muchos tienen la inquietud, pero ¿y el capital dónde está o cuál es la información? Pues todos tenemos conocimiento de la ecuación contable que nos dice que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. En este caso, pues rápidamente le cambiamos los signos a negativo, naturaleza acreedora, a las cuentas de pasivo y dejamos las cuentas de activo con signo positivo y hacemos una suma considerando estos signos. En este caso nos da una diferencia de 19,850 entre el activo y el pasivo para el año 2012 y de 19,290 para el año 2013. En este caso, esta variación, esta diferencia va a constituir el patrimonio. Ya conociendo el dato del patrimonio, ya podemos de alguna manera comenzar a imaginarnos, a idear cómo vamos a comprobar el resultado o la variación que hubo de un periodo a otro en concepto de resultado del ejercicio. Entonces veamos, en este caso, el ejercicio se trata de una persona individual, es una empresa individual a nombre del señor Otto Valdizón. Vemos el movimiento de caja y dentro del movimiento de caja encontramos un retiro del propietario. Entonces, en este caso, el saldo final del propietario se vio disminuido por este retiro. Recordemos cómo contabilizaríamos un retiro. Un retiro pudo haber sido de efectivo, pudo haber sido de mercadería. Siempre rebajamos con un débito la cuenta capital del socio y rebajaríamos el efectivo si es que el mismo hubiera, perdón, el mismo sí fue en efectivo porque está en el movimiento de caja. Ya con esto, pues para obtener nuestro resultado, el cálculo de cuánto es el resultado del ejercicio, pues tomamos el saldo inicial del patrimonio y lo relacionamos o lo comparamos con el saldo final, pero tomando en cuenta que hubo un retiro. Si no hubiera existido ese retiro, aquí no tuviéramos los 19,290, sino tendríamos 2,000 más. Entonces, nuestro cuadre para determinar el resultado del ejercicio, partimos del saldo final de la cuenta de patrimonio o cuenta capital, le sumamos el retiro, ya tenemos un subtotal ya libre de ese efecto que se dio derivado del retiro de efectivo, lo comparamos con el saldo inicial y podemos determinar que la empresa de un periodo a otro incrementó su patrimonio en 1,440. Y la causa que podemos concluir es que se debe a que hubo una utilidad durante el ejercicio. Entonces ya tenemos esa mira o ese dato con el cual debiéramos de cuadrar nuestro estado de resultados. En segundo término, vamos a comenzar a integrar las ventas. Para el efecto, tomamos aquellas cuentas relacionadas con las ventas al crédito en el estado de situación financiera que puedan ser
cuentas por cobrar, documentos por cobrar y clientes. Luego tomaríamos el movimiento de caja, todas aquellos ingresos. Estamos trabajando con ventas. Entonces vamos a recibir ingresos, ya sea en concepto de ventas al contado, en concepto de que hubiéramos recibido un pago de clientes o nos hubieran pagado documentos. En este caso, tenemos dentro de las cuentas documentos por cobrar y cuentas por cobrar. Les vamos a tocar el saldo inicial, donde el saldo inicial lo vamos a considerar que son ventas del periodo anterior, aunque no hubiéramos recibido esos ingresos, pero sí cumplieron su definición en el periodo anterior. Ese saldo inicial lo vamos a restar y el saldo final que ya conlleva aquellas ventas de este periodo que no se han pagado, pues las vamos a sumar. Esa es la premisa que vamos a usar tanto con cuentas por cobrar como con documentos por cobrar. En el movimiento de caja encontramos cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Ingresos por ese concepto, que también lo vamos a considerar dentro de nuestra integración de ventas. Y en la información adicional ubicamos una cancelación de cuentas incobrables por 500 quetzales. Aquí esta empresa, si vemos y revisamos las cuentas, no tienen una cuenta de provisión de cuentas incobrables. O sea que el método que utiliza es el método directo, donde rebaja cada vez que ubicamos una cuenta incobrable, se rebaja de cuentas por cobrar y se afecta directamente el estado de resultados, porque es una empresa que utiliza el método directo, no lo traslada en una forma indirecta y va creando una provisión. En ese sentido, entonces, vamos a considerar también sumar dentro de la integración de ventas esta rebaja de cuentas incobrables, teniendo el debido cuidado que igual lo tenemos que reconocer en el estado de resultados. Pues aquí ya tenemos nuestra integración, donde sumamos los dos ingresos que recibimos en caja. Vamos a sumar el saldo final de cuentas por cobrar y el saldo final de documentos por cobrar. Vamos a restar el saldo inicial de cuentas por cobrar y de documentos por cobrar. Y nos va a dar ya unas ventas de 23,700. Así se integra fácilmente lo que es el monto de ventas. Para las compras, el mismo concepto. Ubicamos en el estado de situación financiera las cuentas relacionadas con compras al crédito. En este caso, pues cuando yo hago una compra al crédito, voy a reconocer la compra como tal y voy a reconocer una obligación, ya sea en cuentas por pagar o en documentos por pagar si firmé algún documento, valga la redundancia. Vemos el movimiento de caja y ubicamos también aquí pagos, tanto de cuentas por pagar como de efectos o documentos por pagar. Estas son salidas que las vamos a sumar también en el movimiento de compras. Y veamos acá, dice que se aprovecharon unas bonificaciones o rebajas sobre compras. Esto igual, lo vamos a incrementar porque estamos determinando compras brutas. Ya luego en el estado de resultados, pues vamos a rebajar la correspondiente rebaja o bonificación. Venimos, integramos entonces nuestras compras. En este caso, pues consideramos lo que mencionaba. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea visible. Consideramos los dos movimientos que hay en caja, pago de cuentas por pagar, pago de efectos o documentos por pagar. Vamos a sumar los saldos finales. Recordemos que los saldos finales representan las compras que hice en este periodo, pero que no los cancelé, sino que lo voy a cancelar en el otro, pero en este periodo cumplió con la definición de un gasto, de una compra. Y por aparte vamos a rebajar el saldo final, el saldo inicial. Vamos a restar el saldo inicial de cuentas y documentos por pagar, considerando que esas compras se registraron como tal en el periodo anterior, aunque yo los hubiera pagado en este periodo, pero son compras reconocidas en el periodo anterior. Y por último, vamos a sumar las rebajas y bonificaciones sobre compras. Aquí hacemos entonces nuestra suma para obtener ya el monto de 14,680 quetzales. Luego procedemos a la determinación del costo de ventas. En este caso, tomamos información del estado de situación financiera que corresponde al saldo inicial y final de la cuenta inventario de mercaderías. Recordemos que la integración del costo de ventas es saldo inicial más compras menos rebajas o bonificaciones sobre compras, nos da la mercadería disponible
y luego le restamos el inventario final para obtener el costo de ventas, tal como lo estamos haciendo acá. Inventario inicial más compras menos las rebajas o bonificaciones sobre compras que recibimos, nos da la mercadería disponible y le restamos el inventario final para que nos dé el monto de 14,700 como costo de ventas. A continuación vemos la integración de gastos generales. En gastos generales igual, revisamos en el estado de situación financiera si no hay cuentas relacionadas, tanto en este caso serían pasivos, cuentas por pagar de gastos. No tenemos ningún gasto por pagar y tampoco en el activo tenemos un gasto pagado por anticipado, entonces no vamos a tomar eso en cuenta para la integración. En el estado, en el movimiento de caja encontramos únicamente pago de gastos de 4,000 y en la información adicional no encontramos ya ninguna información más. Entonces vamos a considerar como compras únicamente, como gastos, perdón, gastos generales, únicamente la salida que tenemos en caja. O sea que aquí no tenemos que hacer mayor integración, solo tener controlado ese gasto general de 4,000. Luego nos encontramos con intereses producto. Revisamos en nuestro balance, ese es no el orden, sino que tenemos que considerar las tres fuentes. Movimiento en el balance, movimiento de caja y si hay información adicional. Entonces estamos con intereses productos. Sería un interés por cobrar, si tenemos alguna cuenta de interés por cobrar, que se origine de que ya tenemos devengado un interés producto, pero que no lo hemos recibido y efectivamente encontramos acá la cuenta. Tomando en consideración que el saldo inicial de intereses por cobrar corresponden a todos aquellos intereses generados en el periodo anterior, pero que no recibimos el pago, pero son intereses que corresponden al periodo anterior. Saldo inicial lo vamos a restar. El saldo final de intereses por cobrar corresponde a todos los intereses que se devengaron en este periodo, son de este periodo, los tenemos que registrar como intereses producto en este periodo, pero no hemos recibido el pago como tal. Y luego vemos también qué pasa en el movimiento de caja. Y aquí tenemos recepción, todavía recibimos en este periodo 200 quetzales de intereses. Entonces vamos a considerar este movimiento, ingreso de caja y el saldo inicial y final de intereses por cobrar. Y en la información adicional no tenemos ningún movimiento. En ese sentido, entonces, partimos del movimiento de caja, que son 200, estamos trabajando gastos, le vamos a restar el saldo inicial de intereses por cobrar y le vamos a sumar el saldo final de intereses por cobrar para que nos dé un interés producto, estamos trabajando interés producto de 150 quetzales. Entonces, como les comentaba, tomamos en cuenta el ingreso que está en caja, es un ingreso producto. Consideramos el saldo inicial de intereses por cobrar, lo vamos a restar, son intereses del periodo anterior, y el saldo final de intereses por cobrar lo vamos a sumar, son intereses de este periodo, no los hemos recibido como pago, pero están devengados. Intereses gasto. Estoy hablando de intereses gasto, tendríamos que revisar en el balance si hay algo por pagar correspondiente a intereses. Y si tenemos por acá un monto de intereses por pagar que tiene su saldo inicial y final. Vamos a darle el mismo tratamiento que hablábamos anteriormente de los intereses por cobrar. Intereses por pagar inicial corresponde a intereses gasto del periodo anterior, pero que no los cancelamos, pero se devengaron y corresponden al periodo anterior. Saldo inicial, los resto. El saldo final corresponde a los intereses gasto que devengué, que debo de pagar en este periodo que cumplieron la definición de intereses, de gastos, pero no los pagamos. Pero eso no representa que no los vayamos a registrar bajo el método del devengo. Una vez se cumpla la definición y los criterios de reconocimiento, lo reconocemos en el periodo, aunque lo paguemos en un periodo futuro. Veamos en la cuenta de gastos, en los egresos, y aquí tenemos en las salidas de efectivo, intereses pagados. O sea, aquí tenemos un monto de intereses pagados. Si se dieron cuenta, si estoy de alguna manera integrando intereses gasto, va a estar en los egresos o salidas de caja. Es un gasto, representa una salida de beneficios económicos. Si estoy trabajando intereses producto, es un ingreso, un incremento a los beneficios económicos, lo tengo que buscar en las entradas. En este caso, estamos con un interés gasto en la salida de 240. Y tenemos entonces aquí, partimos del el pago de 240, le restamos el saldo inicial y le sumamos el saldo final.
De esa manera determinamos el interés gasto de 210 quetzales. Sigamos revisando nuestra información y podemos ver aquí en el equipo de tienda de 6,000, el saldo final es 5,700. ¿A qué se puede deber esa baja? En primer lugar, esa baja pudiera derivarse de que hubo alguna venta de equipo de tienda. Veamos en los ingresos de efectivo, a ver si vendimos. No tenemos ningún otro ingreso. Pudiera deberse también a una baja de equipo totalmente depreciado. No tenemos esa información dentro del documento que estamos manejando. Entonces, la única explicación pudiera ser que esa baja se debe a una depreciación, lo cual se confirma, ya que en la cuenta, las cuentas que tenemos, no aparece la cuenta de depreciación acumulada de equipo de tienda, lo que conlleva que estamos utilizando o que esta empresa utiliza el método de depreciación directa, donde afecta la cuenta de activo. Entonces, aquí podemos decir que esta baja se debe a una depreciación gasto. Colocamos aquí nuestra respectiva integración. Saldo inicial 6,000, saldo final 5,700 y el concepto va a ser de una depreciación. Veamos entonces, por último, ya tenemos el movimiento de caja. Esta variación ya la explicamos. Aquí tenemos los diferentes ingresos y salidas que hubo durante el periodo. No tiene ninguna explicación más que todo esto que ya de alguna manera tenemos detallado. Y la variación que se da en patrimonio, pues ya está debidamente explicada, que eso se debe al saldo o al resultado del ejercicio. Ya cubrimos también lo que son los retiros que tenemos aquí pendiente de marcar. Ya tenemos cubierto todo nuestro enunciado. Lo único que tenemos que recordarnos es que teníamos estos 500 quetzales de cuentas incobrables, como les mencioné. Se utiliza el método directo donde se rebaja la cuenta de clientes o cuentas por cobrar y se afecta estado de resultados. No manejamos una cuenta de provisión. Entonces esos 500 quetzales corresponden a cuentas incobrables, gasto, que lo vamos a reconocer en el estado de resultados. Ya con toda esta información, ya podemos tomar cada uno de los datos e integrar nuestro estado de resultados en una forma ordenada de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Partimos de las ventas, en este caso nuestras ventas netas. Tenemos la integración del costo de ventas nuevamente acá, que ya habíamos explicado anteriormente y que nos daba un monto de 17,400. Tenemos una utilidad bruta de 6,300. Luego tenemos la lista de los gastos de operación, gastos generales 4,000 quetzales, se recuerdan las cuentas incobrables 500 y las depreciaciones 300. Depreciaciones de equipo de tienda para una utilidad en operación de 1,500 quetzales. Enseguida tenemos los gastos o productos financieros, intereses gasto de 210 e intereses productos de 150, lo que nos da un resultado neto de menos 60 quetzales en esta sección de gastos y productos financieros, para un resultado de 1,500 menos 60 de 1,440 antes de impuestos sobre la renta y de la reserva. Recordemos, 1,440 y habíamos determinado originalmente que ese iba a ser el resultado de este ejercicio. Ahí estamos con el cuadro. Les agradezco su atención, esperando que les sea de utilidad.